Pagar el mínimo de tu tarjeta de crédito se siente como lo responsable, ¿no? Como lo mejor. Pero eso es exactamente lo que el banco quiere que hagas. Y es la misma razón por la cual mucha gente lleva años pagando su tarjeta de crédito y notan que la deuda nunca baja. Hoy te voy a explicar 7 puntos claros por la cual nunca deberías pagar el mínimo de tu tarjeta de crédito y lo que pasa en realidad con tu dinero cada vez que haces ese pago mínimo. Y solo para darte un adelanto, ese pago mínimo es lo que golpea exactamente tu bolsillo y lo que impacta directamente tu capacidad de comprar casa y de invertir. Quédate hasta el final porque el punto 4 casi nadie lo explica. Bienvenidos a Novarize, tu canal de inversión en bienes raíces. Primer punto, el pago mínimo está diseñado para mantenerte en deuda para siempre. Suena bonito, pero la palabra mínimo te engaña. Te hace sentir que si pagas ese mínimo, estás siendo una persona responsable, un cliente responsable. Pero en realidad, ese pago mínimo es la cantidad exacta que alarga esa deuda el mayor tiempo posible. Recuerda que el banco está en este negocio para ganar dinero y mientras continúas pagando el mínimo requerido, el banco continúa ganando intereses de ti. El banco no gana dinero cuando pagas la tarjeta de crédito rápido. Al contrario, su cliente ideal es aquel que paga el mínimo requerido porque ese es su cliente más rentable. Y esto no es teoría ni opinión. Es más, existe una ley federal llamada el CARD Act de 2009 que obliga al banco a imprimir una advertencia en cada estado de cuenta de tu tarjeta de crédito diciéndote cuántos años te tardarás en salir de esa deuda pagando solo el mínimo. En pocas palabras, el gobierno tuvo que forzar al banco a decírtelo. Siguiente punto, cada vez que haces ese pago mínimo, la gran parte de tu pago se va en intereses y muy poquito se va hacia la reducción de tu deuda. Y estoy segura que muchos de los que están viendo están pasando por una situación similar. Todos los meses pagas y pagas y pagas, pero ves que tu deuda casi ni se mueve. Y eso no es tu imaginación. Esto es lo que en realidad está sucediendo. Las tarjetas de crédito cobran intereses llamados APR, que significa Annual Percentage Rate, o tasa de porcentaje anual en español. Y eso en pocas palabras se traduce en el costo anual de intereses en tu tarjeta de crédito. Y en Estados Unidos ese APR está por encima del 20%. Vamos a decir que el promedio nacional está rondando por alrededor de un 22%. Y solo para darte perspectiva, asumamos que debes $5,000 en tu tarjeta de crédito y que de esos $5,000 tienes una tasa de APR del 22%. Y asumamos que el pago mínimo de tu tarjeta son $100. Entonces, basado en ese APR de 22%, estamos hablando que de esos $100 de pago mínimo que estás haciendo, $91.67 se te va solamente en intereses. Y el restante, $8.33, ese monto chiquitico es el que se va a reducir tu deuda de $5,000. Sí, escuchaste muy bien. Pagas mensualmente el mínimo de $100 y apenas $8 se te va a la reducción de la deuda de $5,000. Por esa razón, sientes que pagas y pagas, pero la deuda nunca se mueve. Y para rematar las cosas aún más, el interés se cobra sobre el saldo de la deuda. Es decir, que mientras más lentos pagas, más intereses se acumulan encima de intereses. Es prácticamente una bola de nieve, pero que está rondando en tu contra. Siguiente punto, cuando te enfocas solo en pagar el pago mínimo, terminas pagando 2 o 3 veces más por esa misma deuda. En pocas palabras, esa compra que hiciste de $5,000 con la tarjeta de crédito puede terminar costándote más de $12,000 sin que te des cuenta. Y aquí te va el desglose. Entonces, supongamos una vez más esos $5,000 con una tasa de APR al 22%. Eso quiere decir que pagando solo el mínimo te tardarías aproximadamente unos 16 años en pagar la deuda. Y eso no es todo. Eso es solo el tiempo en pagar la deuda. En temas de interés estamos hablando que estarías pagando alrededor de $7,700 en intereses. Y cuando le sumas esos $7,700 a los $5,000, estamos hablando de que estás pagando más de $12,000. En pocas palabras, esa deuda te salió muy cara y sin que te dieras cuenta. Pero claro, la cosa no siempre tiene que ser así. Por algo estás viendo episodios como este. Asumamos otro escenario. Supongamos que tu meta es salir de esa deuda lo más rápido posible. Vamos a decir que buscas salir de esa deuda en un periodo de 36 meses. Eso quiere decir que todos los meses estarías pagando $191, casi el doble del mínimo. Y solamente con esa acción saldrías libre de esa deuda en 3 años y pagarías menos de $1,900 en intereses.
Estamos hablando de que si optas por pagar $191 en vez del mínimo requerido, que son $100, estás ahorrando un total de $5,800 y ese dinero a la final va a ir a tu bolsillo, no al bolsillo del banco. Recuerda suscribirte al canal, compartir y darle like a este video. Siguiente punto. Pagando el mínimo requerido en tu tarjeta de crédito termina hundiendo tu puntaje crediticio FICO. Y aquí está el golpe que nadie te explica. Ese mínimo es la razón por la cual no calificas para una hipoteca y no calificas para comprar casa. Tu puntaje crediticio FICO se calcula con varios factores. Y el segundo factor más importante, la cual representa el 30% de tu puntaje, es la categoría de Amount Owed, que es prácticamente el monto que debes. Y la forma como eso es calculada es en base a tu utilización de crédito. En inglés se le refiere como Credit Utilization. Y eso se calcula de la siguiente forma. Supongamos que entre todas tus tarjetas de crédito tienes un límite total de $10,000. Pero de todas esas tarjetas de crédito ya has usado un total de $5,000. Entonces cuando agarras esos $5,000 y lo divides entre 10,000, estamos hablando de que tienes un 50%. Un 50% de Credit Utilization. Y ese no es un número favorable. Los bancos prefieren ver una utilización de crédito que esté por debajo del 30%. Como verás, ahí radica un problema muy grande, porque cuando pagas solo el mínimo requerido en tu tarjeta de crédito, tu saldo se mantiene alto por mucho más tiempo. Y recuerda que un saldo alto equivale a una utilización de crédito alta, la cual equivale a un puntaje crediticio bajo. Y con un puntaje de crédito bajo, el banco simplemente te dice no calificas ni para la hipoteca, ni para el carro, ni para ningún tipo de financiamiento. Entonces ya sabes, no es que no califiques porque eres una persona que no merece recibir ese préstamo hipotecario, sino que más bien el pago mínimo de tu tarjeta de crédito es lo que te mantiene atrapado por la utilización de crédito que te continúa hundiendo tu puntaje crediticio. Siguiente punto, pagar el mínimo en tu tarjeta de crédito te cierra las puertas del banco y del capital para invertir. Cada dólar atrapado en el mínimo es un dólar que no puede convertirse en tu primera o siguiente propiedad. Cuando arrastras saldos altos en tu tarjeta de crédito por estar pagando el mínimo, no solamente baja tu puntaje crediticio FICO, sino que tu DTI sube también. ¿Qué es el DTI? Bueno, es el Debt to Income Ratio. Y es una relación de deuda-ingreso que los bancos utilizan para determinar si calificas para financiamiento, sea para una hipoteca o cualquier otro tipo de financiamiento. Y la forma como se calcula es que el banco suma todas tus deudas, sea la tarjeta de crédito, de tu carro, de préstamos personales, y lo divide entre tu ingreso bruto, es decir, el ingreso antes de pagar impuestos. Y ese resultado que obtienes de ese cálculo es el porcentaje de tu DTI. Mientras más alto ese DTI, más riesgo ve el banco en ti. Y mientras más bajo ese DTI, menos riesgo verá el banco en ti. Y un DTI es una de las primeras razones por la cual una hipoteca es rechazada. En pocas palabras, pagar el mínimo en la tarjeta de crédito te da doble patada. La primera patada es que baja tu puntaje crediticio y la segunda patada es que aumenta tu DTI. Eso quiere decir que las dos puertas que necesitas abiertas son las que están cerradas actualmente y te impiden comprar casa solo por el hecho de que estás pagando el mínimo de tu tarjeta de crédito. Y eso sin hablar del dinero que se te está yendo en intereses, la cual pudo haber sido el down payment de tu casa. Siguiente punto, pagar el mínimo de tu tarjeta te roba de tu capacidad de construir patrimonio. Cada dólar que se te va en intereses es un dólar que no está trabajando para ti. No está generando cash flow, no está en una inversión, no está construyendo tu patrimonio. Para darle un poquito de psicología inversa, salir de una deuda de la tarjeta de crédito al 22% en práctica es como conseguir un retorno garantizado del 22%. Y eso es algo que casi ninguna inversión en el mundo te va a dar. Por eso, el hecho de pagar esa deuda lo más pronto posible no es simplemente pagar una deuda, sino que es más bien una de las mejores inversiones que puedes hacer con tu dinero. Yo sé que pagar el mínimo de la tarjeta se siente responsable, pero en realidad esa es una trampa, porque ese pago mínimo tiene un efecto psicológico y es la creencia que más nos cuesta soltar. En pocas palabras, yo pago mis deudas a tiempo, por lo tanto yo soy una persona responsable. En nuestra cultura, pagar a tiempo es un orgullo. Uno se dice, yo no me atraso con las deudas, yo siempre cumplo. Y está bien, pagar a tiempo sí protege tu puntaje crediticio FICO porque eso está atado directamente a la puntualidad con la cual haces los pagos. Y eso representa el factor número 1 que más pensum tiene en tu puntaje crediticio. Pero aquí está la trampa mental que el sistema conoce perfectamente bien. Pagar el mínimo a tiempo se siente igual de responsable que pagar la deuda completa a tiempo. Recuerden lo que dije, se siente
pero en práctica y en la vida real no es lo mismo, porque pagar el mínimo a tiempo sí protege tu historial crediticio. Sin embargo, hacer ese pago mínimo está desangrando tu patrimonio por un periodo de 15 o 20 años. Recuerda que el banco no necesita que te atrases, más bien le conviene todo lo contrario, que pagues puntual, sintiéndote feliz y responsable, mientras le regalas miles de dólares de tu dinero en intereses a ellos. Y ser financieramente responsable no es necesariamente pagar la deuda a tiempo, es pagar lo que realmente reduce tu deuda. El pago mínimo está ahí para los meses de emergencia, pero no debería ser tu estrategia de por vida. Ahora, si has estado haciendo el pago mínimo todos estos años, ¿qué es lo que puedes hacer para cambiar tu situación? Bueno, aquí te dejo un plan de acción. 1. Paga más que el mínimo, siempre. Así sea un poquito más, porque todo lo que abonas extra va hacia la reducción de la deuda. 2. Ataca una deuda a la vez, sea la deuda que tenga la mayor tasa de interés o la tarjeta que tenga el menor monto. Cualquiera de las dos funciona. 3. Considera hacer un balance transfer a una tarjeta del 0%. De esa forma, transfieres la deuda de una tarjeta del 22% de interés a una que tenga una oferta promocional del 0% de interés y sale de esa deuda más rápido sin preocuparte por los intereses. Eso sí, recuerda que la transferencia del saldo de una tarjeta a la otra, el banco que te facilita la oferta del 0% te va a cobrar una tarifa de transferencia. Pero es mejor pagar esa tarifa de transferencia una sola vez a seguir pagando 22% encima de la deuda por meses y hasta años. 4. Baja tu saldo antes de la fecha de cierre. En inglés se le refiere como el statement date. ¿Por qué la fecha de cierre? Bueno, porque en esa fecha el banco reporta el saldo que queda en tus tarjetas de crédito a las agencias de crédito. Bajar tu saldo antes de esa fecha se va a reflejar en los buros de crédito y esa disminución de deuda se va a ver reflejado también en tu puntaje crediticio. Si estás en el proceso de mejorar tu crédito, atacar esos errores que has estado cometiendo hasta la fecha para mejorar tus oportunidades de comprar casa y construir patrimonio, aquí te invito a que te unas a nuestro programa de créditos millonarios, que te va a ayudar a conseguir un puntaje crediticio excelente y ponerte en el mismo posicionamiento de alguien que ha usado su crédito una y otra vez con estrategia y ha logrado conseguir miles de dólares para sus inversiones. Te veo en el curso. Chaito, bye.